Buenas, mi nombre es Ángel Eduardo Barreto Terán. Este grupo está conformado también por mi compañera Julián y Verónica y mi compañero John Ferrar. Venimos a hablar de un valioso punto, el cual es la infesteusis. Cuando hablamos de este tema, podemos decir que todo tema tiene una evolución. La evolución de su significado etimológico, dice que se habla de un significado de infesteusis para hacer distintas plantaciones, donde si bien sabemos, este viene de la lengua griega. Además de esto, este verbo de la infesteusis dice que también trataba o hablaba acerca de una institución donde tenían por objeto, que consistía con el uso y el goce de un fondo ajeno. Cuando hablamos de un fondo ajeno, era que se aprovechaban a través de distintos pagos del propietario del predio. Eh, si bien sabemos en estos antecedentes la versión original de este presente tema, esta fue publicada como una infesteusis, o mejor dicho, un derecho real, de una incidencia en una revista venezolana, de una legislación y una distinta jurisprudencia en Caracas del 2021. Eh, Cuando hablamos de este tema, dice que su origen también se remontó a la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque de ahí mismo se desprendía lo que era el derecho, y una figura la cual atraía lo que era el derecho romano, y que este tuvo como relieve en la Edad Media lo que fue su, por decirlo así, su figura, o mejor dicho, fue donde esto se desprendió. Eh, Podemos destacar o podemos hablar en cuanto a su concepto y su naturaleza jurídica del presente tema. Se dice que el infesteusis es un hábito de nuestro Código Civil, el cual está regulado como un contrato que se inicia con un intento de definición que sirve como punto de arranque en una figura. ¿Dónde podemos hallar esto? Lo podemos hallar en el artículo 1565 de dicha ley, como un texto legal del recurso de la infesteusis. También podemos decir que se concede a un fondo predeterminado por tiempo determinado a una obligación, mejorando para pagar un canon. Cuando hablamos de canon, significa que es un pago en dinero, o mejor dicho, en especie. Este, Tradicionalmente, el contrato de la enfisteusis, según investigados, se dice que deriva a través de las fincas agrarias, sin hallarse incultas o cultas, que eran lo que producían, o mejor dicho, deficientes. Además de esto, podemos decir que en, en la presente ley hablaban de lo que eran los cultivos deficientes. Ya para culminar, este tema es muy valioso, ya que muy pocas personas lo consideran o lo toman en cuenta. Sin más nada que decir, este, muchas gracias por su atención. Saludos, profe. Le voy a hablar sobre la enfiteusis, específicamente sobre su constitución, algunos de sus elementos y algunos efectos jurídicos con respecto a la persona del concedente. Con respecto a la constitución, nos dice Aguilar Gorrondona que ésta se puede constituir a través de negocio jurídico por medio de una figura contractual o por mortis causa, por medio de una figura testamentaria, un testamento. Esta constitución puede ser tanto gratuita como onerosa. Si es onerosa, le son aplicables las normas que regulan el saneamiento tanto por evicción como por vicios ocultos en el Código Civil. Si es a título gratuito, le son aplicables las normas que regulan la donación en cuanto a la revocación de la misma. En cuanto a sus elementos, tenemos varios elementos personales, que son los que hacen referencia a las personas que intervienen en este tipo de contratos, que reciben cierta denominación. La persona que entrega el fondo para que éste sea mejorado se le llama concedente, y la persona que se obliga a mejorar o a llevar a cabo este mejoramiento se llama anfiteuta. Estos, para que puedan construir un contrato jurídicamente válido, deben tener capacidad de obrar ciertamente, pero además el concedente debe tener
capacidad de disposición o el derecho de disposición sobre el fundo que está cediendo. Esto porque la enfiteusis es un acto de disposición y en virtud del principio que dice que nadie puede transmitir más derechos de los que tiene, se le exige al concedente que para que pueda realizar este contrato tenga el derecho de disposición que va a transmitir al enfiteuta. Con respecto a los elementos reales tenemos la finca, que se trata del bien inmueble sobre el cual recae el contrato. El Código Civil no usa la palabra inmueble, pero dado la naturaleza y la historia de este contrato debemos entender que se trata de un bien inmueble de vocación agraria. Sin embargo, dice Aguilar Gorrondona que este tipo de contratos se ha usado para el mejoramiento de predios urbanos con el objeto de construir futuras viviendas. Y tenemos el canon o pensión que puede ser pagado tanto en especie como en dinero. Se trata de la contraprestación que se obliga a cumplir el enfiteuta por el aprovechamiento que va a hacer de este fondo. Tenemos el elemento formal. La enfiteusis no se encuentra descrita expresamente dentro de los derechos reales que se deben inscribir en el registro para que tengan efectos contra terceros. Sin embargo, al tratarse de un bien inmueble, debemos considerar que éste debe ser inscrita en el registro público para que tenga efectos contra terceros, sus efectos. Y tenemos el elemento consensual, artículo 1567. Quiere decir que la enfiteusis se regula por la convención de las partes y que las normas del Código Civil son de carácter supletorio. En cuanto a los efectos, hablamos de los derechos del concedente. Este tiene dos derechos: el derecho a que se le reconozca su derecho de propiedad, ya dado que el concedente no pierde la titularidad del derecho de propiedad sobre el fondo que ha cedido, y para evitar la prescripción adquisitiva el código le confiere este derecho, y el derecho a retomar el fondo que ha cedido. Esto cuando se cumplan las causales del 1576, que el enfiteuta haya dejado de pagar la pensión por 2 años consecutivos, o que no haya deteriorado el fondo o no haya cumplido con su obligación de mejora. Y el otro derecho y los otros efectos son las obligaciones del concedente. Tiene la obligación de garantizarle el derecho de goce y disfrute al enfiteuta para que éste pueda cumplir con su obligación de mejora del fondo, y tiene la obligación de indemnizar las mejoras que haya hecho el enfiteuta en el momento en que se resuelve el contrato de enfiteusis. Aguilar Gorrondona dice que el Código Civil, más que todo, regula la enfiteusis en cuanto a su constitución contractual. Gracias. Buen día, soy Juliani Moreno. Continuando con la exposición, la enfiteusis. Este contrato tiene como partes principales el concedente y el enfiteuta, quienes van a quedar obligados recíprocamente en su relación, por lo que tendrán derechos y obligaciones cada uno. En cuanto a los derechos y obligaciones del enfiteuta, el enfiteuta tiene 3 derechos principales. El primero es el derecho de goce y disfrute, que se encuentra en el artículo 1572 del Código Civil, que explica que el enfiteuta se hace propietario de todos los productos del fondo y de sus accesorios. Por consiguiente, tendrá los mismos derechos que tendría el propietario respecto del tesoro y de las minas descubiertas en el fondo enfitéutico. Se puede determinar que este derecho se extenderá a todos los frutos producidos por el fondo, valga la redundancia. El segundo derecho es el derecho de disposición, que se encuentra en el artículo 1573, que nos explica que el enfiteuta puede disponer del fondo enfitéutico y de sus accesorios por acto entre vivos o por pacto de última voluntad, destacando que el enfiteuta solo puede disponer de su derecho de enfiteusis, es decir, del dominio útil de la finca, teniendo como límite la prohibición de la subenfiteusis. La subenfiteusis, a su vez, es cuando el enfiteuta desarrolla un contrato de enfiteusis en el cual pasaría a ser el cedente. Eso está prohibido. El tercer derecho es el derecho de redención o rescate, que se encuentra en el artículo 1575 y 1578. Este derecho constituye un modo de adquirir la propiedad por parte del enfiteuta y, por consecuencia, de perderla para el concedente. Esta facultad se basa en el deseo de que la propiedad se consolide en la persona del enfiteuta. La posibilidad que tiene el enfiteuta de adquirir el fondo puede ser ejercida en cualquier momento. No se exige ningún tiempo de duración de la enfiteusis.
En relación con las obligaciones del enfiteuta tenemos tres principales. La primera es la obligación de pagar el canon enfitéutico. Esta obligación se encuentra en los artículos 1565, 1569 y por último 1571 del Código Civil. Cabe resaltar que la enfiteusis es un acto jurídico que se constituye a título oneroso. Lógicamente va a generar la obligación de ser cancelada, que podría ser en dinero o en especie. Y no es más que la retribución que cancela el enfiteuta al concedente por el hecho de aprovechar el fondo enfitéutico. Esto se realizará de manera anual, salvo pacto contrario entre las partes. La falta de cumplimiento de esta obligación podrá generar la facultad al concedente de pedir la entrega del fondo. En segundo lugar, tenemos la obligación de mejorar el fondo. Se encuentra en los artículos 1565 y 1576. Cabe resaltar que el mejoramiento del fondo es la razón de ser de la enfiteusis, es la razón de su creación y consiste en hacer todo cuanto sirva para aumentar la productividad de él, ya sea abonar, sembrar o regar, entre otros. Es decir, que nuestro enfiteuta tiene que generar o desarrollar una conducta positiva o activa. Debe procurar la transformación positiva del inmueble, realizar todas las modificaciones necesarias para la obtención del cultivo. Incluso podría tratarse de una construcción. El incumplimiento de esta obligación podrá habilitar o podrá generar la facultad al concedente de pedir la devolución del fondo. Y por último, tenemos la obligación de pagar los impuestos territoriales y demás cargas que pesan en el fondo. Esta se encuentra expresada en el artículo 1568. Esta obligación viene de la expresión del principio general que según quien está lo bueno, está para lo malo. El enfiteuta debe soportar esta obligación como una especie de compensación al concedente por los beneficios que obtiene en la enfiteusis. Esta obligación responde a la lógica y a la justicia, puesto que si te estás generando un beneficio, también debes de pagar las deudas que genere ese beneficio. El último punto de la exposición es la enfiteusis en la actualidad. Es importante destacar que el día de hoy no es muy común el uso de esta figura jurídica. Por la evolución legislativa y comercial dentro de nuestro país, en nuestro artículo 115 no habla sobre la garantía o que se garantiza el derecho de la propiedad. Y además hay otras leyes especiales en las cuales se trata de evitar el arrendamiento de las tierras agrarias por el principio de que la tierra es de quien la trabaja. Es indispensable nombrar de esta manera la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del 2010, puesto que en su contenido está la prohibición de la tercerización en su artículo 7. Sabemos, o esa norma nos define la tercerización, es que en toda forma aquella de aprovechamiento de la tierra con vocación agrícola, mediante el otorgamiento del usufructo o de un mandato de trabajar a favor de un tercero. La tercerización es un mecanismo contrario a los valores y principios del desarrollo agrario nacional, porque, como lo dije anteriormente, la tierra es de quien la trabaja. Por consiguiente, amparados en este artículo y en esta ley, la enfiteusis estaría prohibida por la ley del 2010. Gracias.